dedicar unos minutos al intercambio de opiniones, a la reflexión, a profundizar un poco en los presupuestos generales del Estado del 2021, el proyecto de presupuestos del Estado que mañana por la tarde llegarán, como acabamos de contar, al Congreso de los Diputados y que el Gobierno pretende aprobar antes de, o a principios del 2021 para no tener, dicen, que prorrogar las cuentas una vez más de Cristóbal Montoro. Nos ayudarán a esta labor Moisés Martín, que es economista y director de Red to Red Consultores. ¿Qué tal, Moisés? Buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de que estés aquí en el 24 Horas de Radio Nacional. Y también nos acompaña Juan Ramón Rayo, doctor en Económicas y autor del libro Liberalismo, los 10 principios básicos del orden político liberal. ¿Qué tal, Juan Ramón? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bueno, pues voy a empezar por el principio, que es que me hagáis una pequeña reflexión. Si os salen las cuentas, porque esto de los presupuestos al final no es un ingreso tanto, gasto tanto, y como en casa, ¿os salen las cuentas o no, Moisés, de lo que hemos conocido hoy? Bueno, yo creo que lo que esperamos para el año 2021 en términos de presupuesto es que nos salgan las cuentas. Quiero decir, al final vamos a tener un año, digamos, con un crecimiento muy fuerte, pero promovido fundamentalmente, o que, digamos, es una consecuencia de la crisis que estamos viviendo y lo que nos dice la teoría económica y lo que nos está diciendo el Fondo Monetario Internacional, incluso la propia Comisión Europea, es que debemos activar estímulos, ¿no? Y eso significa que tenemos que gastar más de lo que vamos a ingresar. Y eso lo vamos a hacer. Vamos a gastar más de lo que vamos a ingresar y, por lo tanto, no es un año para cuadrar cuentas, sino que es un año para que el dinero público sirva para reactivar una economía que ha sufrido muchísimo y está sufriendo muchísimo las consecuencias de la crisis del coronavirus, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el enfoque expansivo de este presupuesto es el correcto, e incluso yo diría que si peca de tímido, ¿no? En función de cómo vaya desarrollándose la economía, y lo que vamos a ver es un digamos un proyecto que veremos a ver cómo pasa el trámite parlamentario, pero un proyecto que probablemente digamos ya va en la buena dirección, pero que probablemente se quede incluso peque de tímido, ¿no? Juan Ramón. Bueno, yo creo que es un proyecto de presupuestos que nace en parte caducado, porque se basa en unas previsiones macroeconómicas, que fueron las que remitió el Gobierno a Bruselas hace unos días, que han quedado ya desfasadas después de esta voluntad de extender el estado de alarma durante 6 meses, debido al descontrol de la pandemia y, por tanto, debido al daño que se va a generar en la economía como consecuencia de ese descontrol de la pandemia. Entonces, ya partir de la base de un cuadro macro que no se va a dar, porque si no conseguimos controlar el virus no va a haber recuperación sostenida, y de momento el virus está descontrolado, pues ya es un mal comienzo. Luego, es verdad que la teoría económica prescribe que para conseguir estimular y estabilizar la economía en el corto plazo, pues cuando la economía se desmorona hay que recurrir al déficit público. Pero aquí ya de entrada es un déficit público el que utiliza este gobierno, basado fundamentalmente en aumentos del gasto público. La teoría económica tampoco indica que tenga que ser el déficit público a través del gasto público. Podría ser mediante bajadas de impuestos. Pero lo que tenemos son subidas de impuestos con aumentos muy considerables del gasto público y además aumentos del gasto público financiados en gran medida por Bruselas, pero que no tienen ningún tipo de control realmente externo sobre la calidad de ese gasto público, aparte de la dificultad que ya en sí mismo entraña gestionar decenas de millones de euros de una manera relativamente eficiente. Y por último, son unos presupuestos que creo que no transmiten a la población el verdadero coste y la verdadera carga que van a tener que soportar durante, como mínimo, una generación. Hoy el gobernador del Banco de España, mientras el vicepresidente segundo del Gobierno decía que estos presupuestos ponían fin a la era neoliberal de los ajustes y de la austeridad, al mismo tiempo el gobernador del Banco de España, al mismo día, ya ha advertido que como mínimo vamos a necesitar una década de ajustes muy duros. El Gobierno se ha empeñado en trasladar a la población que no va a haber grandes costes de la crisis y que si los hay, los pagarán los ricos. Y hoy ha habido unas subidas de impuestos cosméticas que no van a proporcionar ni muchísimo menos, ni lejanamente, lo podemos debatir luego, la recaudación extra necesaria para empezar a digerir la enorme deuda que se está acumulando durante estos años. Bueno, Juan, has dejado muchísimas cosas, porque casi todos los temas que yo quería ir desgranando en los próximos minutos. No sé si, por quedarme con lo que decía Juan Ramón al principio, de si es verdad que
visto el panorama que hay, de que nos enfrentamos, ya veremos cómo queda después la prórroga del estado de alarma y tal, pero que no pinta bien la cosa, que podemos ir incluso, se está hablando de confinamientos de fin de semana, etcétera, etcétera. Si eso puede condicionar un poco estos presupuestos, es decir, lo que de las cifras macro de las que partías, ¿verdad? ¿No? Que pueden incluso ir a peor. Bueno, mi punto es que efectivamente el cuadro macro habrá que revisarlo y más pronto que tarde, ¿no? Porque está hecho sobre unos supuestos digamos, de control de la epidemia que no se están cumpliendo, ¿no? Y yo, justo precisamente es eso lo que creo que tienen de positivo estos presupuestos. Si somos capaces de sostener estos presupuestos, incluso con la caída que pueda haber o con un menor crecimiento el año que viene en términos económicos, el estímulo fiscal que se va a producir es mucho mayor. Y ahí no coincido mucho con Juan Ramón en el hecho de las bajadas de impuestos, porque si no crece la economía, los ingresos no van a crecer. Y eso es un elemento que tenemos que tener, porque los impuestos no crecen. Las empresas pagan impuestos cuando tienen beneficios. Si no tienen beneficios, no pagan y no hay actividad económica, pues se pagan muy pocos impuestos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay lo que se llamamos los estabilizadores automáticos. Quiero decir que es cuando hay poca actividad económica, el Estado ingresa poco dinero y lo que hace es recurrir al déficit público, como bien se ha planteado, es lo que puede hacer que se pueda sostener de alguna manera este impulso fiscal, ¿no? Y además señalaría que los presupuestos están diseñados para atender a aquellas condiciones, a aquellas personas que más pueden estar sufriendo, ¿no? A ver si podemos poner en marcha efectivamente el ingreso mínimo vital, que de momento pues está con más problemas sombras que luces, ¿no? en su gestión, pero tenemos un montón de medidas que se van a poner en marcha en términos de incremento de las becas, incremento de las pensiones, aunque solo sea actualizarlas, es significativo que así sea, el incremento de las pensiones no contributivas, el crecimiento del gasto y de la inversión en la economía de los cuidados, ¿no? Con las nuevas dotaciones que se van a dar a la dependencia. Todo esto hace que no solamente se trate de que, digamos, tengamos un colchón fiscal que permita de alguna manera moderar la caída o moderar la crisis económica en la que estamos, sino que además ese colchón se dirige fundamentalmente a las personas que más lo pueden necesitar, ¿no? Y por lo tanto, digamos, ahí podríamos hablar mucho sobre la composición del gasto. Yo creo que es una composición del gasto adecuada. Y creo que los ingresos van a ser menores de lo que se están planteando. Déjame hablar de los impuestos. Decías ya, Juan Ramón, que es verdad que es lo que todo el mundo mira, ¿no? Uno de los temas que todo el mundo mira, además porque se habría especulado mucho sobre si este gobierno subiría mucho, poco los impuestos, dónde pondría el límite de lo que podía considerar rentas altas, etcétera, etcétera. Al final tenemos ese IRPF para las rentas de más de 300.000, etcétera, etcétera. Decías que a ti te parecen, Juan Ramón, modificaciones cosméticas. Sí, cosméticas o propagandísticas. Quiero decir, el gobierno no sé si aportan mucho o no. A ver, no van a aportar prácticamente nada en términos recaudatorios. El propio gobierno estima que la subida del IRPF aportará 144 millones de euros. El orden de magnitud en el que nos movemos es un déficit de 80.000 millones. La subida del impuesto de sociedades, rebajando la posibilidad de exención por dividendos extranjeros, no llega a 500 millones de euros. El gobierno incluso nos ha vendido una subida de impuestos a las grandes fortunas a través del impuesto de patrimonio, por la cual se recaudarían 330 millones de euros, que tampoco es que sea una barbaridad, pero no olvidemos que esta subida ya la planteó en 2019, y en 2019, cuando el actual ministro de Seguridad Social presidía la AIREF dijo que la recaudación esperada por esta subida de impuesto era, en general, de 0 millones de euros, es decir, nada. Y en el mejor de los casos de 8 millones de euros, porque el impuesto de patrimonio es un impuesto transferido a las autonomías y, por tanto, esta es una previsión de recaudación que se daría si todas las autonomías aplicaran este tipo de impositivo. La principal de ellas, Madrid, lo tiene bonificado al 100%, por tanto, de aquí no va a salir nada. Y mientras se nos vende que estos gestos, que son propaganda de cara a la galería, aunque puede ser dañina para las personas que lo sufran, claramente, ponen de relieve que la crisis la van a pagar los que más tienen, no como la otra vez. Al mismo tiempo se están anunciando subidas de impuestos, que no es que las critique, porque en este caso son subidas de impuestos que intentan como corregir externalidades negativas, pero que son subidas de impuestos que pagará la clase media, sobre las bebidas azucaradas, sobre los plásticos, sobre el diésel, que van a recaudar entre ellas impuestos, ya digo, clases medias, rentas bajas, también rentas altas en la medida en que consuman esto, 1.200 millones de euros. Entonces, lo que paga la clase media y las rentas bajas recauda más que recauda el doble de lo que se nos dice que van a pagar los ricos y que con lo de los ricos lo vamos a pagar todo. Eso es
propaganda para no transmitir a la población quién de verdad va a sufrir el coste de esta crisis cuando lleguen los ajustes. Moisés, sobre las subidas de impuestos. Bueno, yo creo que efectivamente la subida de impuestos que se está planteando a las rentas más altas es simbólica, ¿no? Es un elemento político que se ha puesto encima de la mesa. De hecho, en el acuerdo de gobierno el límite estaba muy por debajo. Se van a subir los impuestos a las rentas por encima de 300.000 euros, cuando lo que teníamos todos encima de la mesa eran los 130.000, ¿no? Por lo tanto, ha habido ahí una cesión por parte de Podemos para esto, y efectivamente la recaudación que se va a producir es relativamente poca, ¿no? Bueno, se va a recaudar más de la clase media, pero la clase media es mucha más gente, ¿no? Y por lo tanto el impacto en cada uno de nosotros va a ser mucho menor que nosotros. En cualquier caso, a mí lo que me parece más relevante en términos de generación de ingresos es cómo se intenta modernizar nuestro sistema fiscal, que está de moda, o sea, necesitamos una reforma fiscal en profundidad, y se están incorporando nuevas modalidades que son también reformas que nos está pidiendo la OCDE o la Comisión Europea, como son los impuestos verdes, como son los impuestos que estamos en debate a nivel de la OCDE sobre los servicios digitales, donde España está también acompañando ese proceso, los impuestos de transacciones financieras que no forman parte del paquete presupuestario, pero sí que están previstos, ¿no? Por lo tanto, más que fijarme en estos detalles, que efectivamente yo coincido con Juan Ramón, es que son más simbólicos, como lo queramos llamar, yo creo que políticamente era importante para este gobierno mostrar, digamos, que sube los impuestos a las rentas más altas. Lo relevante, donde se va a generar el incremento más importante de impuestos, se va a producir en las nuevas figuras impositivas que modernizan nuestro sistema fiscal y que lo hacen, digamos, más acorde a la realidad actual. Es decir, no podemos estar en una economía que es básicamente o cada vez más digital, no podemos estar, digamos, sin atender a esto desde el punto de vista impositivo, o la fiscalidad verde, que es imprescindible para modernizar nuestro sistema, ¿no? Hay un asunto, y es que gran parte de los ingresos que habrá de más, si comparamos no con los que veníamos arrastrando en los últimos años, vienen de lo que se prevé que llegue de Europa, ¿no? Esos 27.000 millones que se avanzan un poco a lo que vende Europa. ¿Confiáis en que llegará a tiempo? Porque tenemos mucho lío con eso, ¿no? No está ni aprobado. ¿Qué implica adelantar tanto si es un riesgo? Bueno, yo plantearía que hay un elemento que esto ya es un poco como una technicality, pero está bien saberlo, ¿no? Que una parte muy importante de los gastos que ya hemos ejecutado este año van a poderse financiar con los fondos de la Unión Europea, ¿no? Quiere decir, mucho gasto es elegible desde el 1 de febrero del 2020, ¿no? Y por lo tanto, ahí vamos a poder cargar tanto. O sea, tenemos dos problemas con esto. Es un primer problema, que es cuándo se va a poder poner en marcha todo el procedimiento, porque está en discusión ahora mismo en el Parlamento Europeo y en Bruselas, digamos, cuándo arranca el procedimiento. En segundo lugar, cuál va a ser nuestra agilidad para ejecutarlo, ¿no? Yo soy optimista, ¿no? Yo soy optimista de que lo vamos a conseguir. Se están intentando poner medidas para que esto sea así. Corremos el riesgo no tanto de que no se ejecute, sino de que se ejecute mal. O sea, quiere decir que por prisas, por intentar ejecutar a toda costa, tomemos decisiones que no sean buenas, que no generen, digamos, los impactos requeridos, ¿no? Pero yo soy optimista en términos de que lo podemos conseguir. Y ahí hay un detalle que me gustaría señalar también, que es el hecho de que es el único estímulo fiscal discrecional que vamos a tener. O sea, realmente, si quitamos los fondos europeos, prácticamente los presupuestos no añaden mucho estímulo en términos de inversión, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que es, digamos, nos la estamos jugando toda esa carta, y yo espero, ¿no?, que podamos ejecutarlos en condiciones. Juan Ramón. Sí, yo justamente quiero ligar esta pregunta con un comentario que ha hecho antes José Moisés, que creo que es pertinente reflexionar sobre él, ¿no? Conviene distinguir entre gasto destinado a mecanismos de garantía de rentas, ¿no? Rentas que están desapareciendo en el mercado y que personas que se quedan sin ingresos y a las que hay que dar apoyo para que puedan salir adelante, por ejemplo, a través del ingreso mínimo vital. El gasto de los ERTE también entraría en esta categoría, aunque es un gasto más dudoso y cuestionable en la medida en que mantiene vivas a empresas que no sabemos si van a seguir siendo viables o no, y por tanto puede ser un despilfarro neto de recursos, una forma de mantener zombificada, moribunda, estancada la economía en una especialización que no es la correcta. Pero una cosa es esta partida de gasto y otra es la inversión pública, el gasto discrecional que comentaba, que se dirige directamente a estimular la economía transformando el modelo productivo de España. Y yo creo que aquí sí que es pertinente el debate de fondo que antes intentaba transmitir. O subimos mucho el gasto para estimular la economía, en cuyo caso son una comisión política presidida por el presidente del gobierno quien en última instancia toma la decisión de cómo repartir
entre los diversísimos sectores de la economía española cómo invertir, en definitiva, 70.000 millones de euros, que esto es algo que creo que excede a las capacidades de cualquier ser humano individual, o bajar impuestos de manera sostenida, no como un estímulo durante este año, aunque también serviría como estímulo, porque, a ver, las empresas las hay que no tienen ningún beneficio, pero hay otras que sí lo mantienen, aquellas que están en sectores menos afectados por la pandemia y que son además los sectores donde probablemente tengamos que invertir más para reforzarlos y para especializarnos cada vez más en ellos. También los trabajadores, bajar impuestos para que justamente en un momento donde la oferta de trabajo ha caído tanto por la pandemia que pueda volver a aumentar y podamos incrementar las horas trabajadas, que es lo que necesitamos. Entonces, la cuestión es, más gasto decidiendo los políticos hacia dónde tiene que dirigirse la economía española, o menos impuestos permitiendo que sean los incentivos del mercado los que orienten dónde están las oportunidades de ganancia en función de la generación de valor para los consumidores. Y creo, mi apuesta personal sería la segunda, pero vamos hacia lo primero y, por tanto, mucho me temo que, como también se ha apuntado, es muy probable que la voluntad de ejecutarlo rápidamente sin medidas de control adecuadas, y porque además, aunque todo saliera perfecto, ya digo, gestionar 70.000 millones de euros no es cosa para mortales, que despilfarremos gran parte de ese dinero y generemos redes clientelares, búsqueda de lealtades políticas, sectores hipertrofiados que no generan valor y que viven del presupuesto público, gasto canalizado hacia lobbies bien relacionados con el poder político. Todo ese es el riesgo al que nos enfrentamos con la gestión de esos 70.000 millones. Pues eso. Sí, yo, aquí, digamos, el problema que tenemos con esto es que este dinero que nos da la Unión Europea no lo podemos utilizar para financiar bajadas de impuestos, porque si yo fuera un trabajador holandés que estoy pagando un 45, un 50% de IRPF y estoy financiando la reconversión económica de España y España lo dedica a bajar impuestos, pues lo voy a entender muy mal, ¿no? O sea, quiero decir, al final lo que tendríamos que hacer es tender a tener la misma presión fiscal que tienen los países, digamos que son los que nos están dejando este dinero para que podamos actuar. Primera cosa. Y segunda cosa que yo plantearía es que al final mucho de lo que se está planteando son elementos estructurales que son bienes públicos. O sea, al final si vas a generar toda una red de carreteras electrificadas para que pueda funcionar el coche eléctrico, o si vas a generar o trabajar para rehabilitar cientos de miles de viviendas en términos energéticos y así generar un ahorro energético importante, etcétera, eso no se puede hacer solamente bajando impuestos. Tú necesitas hacer una inversión e incentivar la inversión. Y por lo tanto, yo creo que acierta la Unión Europea no planteando esto como bajadas de impuestos, sino como inversiones que tienen que modificar el modelo productivo. Coincido en que hay un riesgo. Ese riesgo es evidente y lo estamos notando, de alguna manera lo estamos alertando de que efectivamente ese dinero tiene que estar bien planificado, tiene que estar bien ejecutado, que hay experiencias previas que no son las más positivas, también las hay que son muy positivas y que transformaron nuestro país en los años 80 y 90 y que por lo tanto tenemos que ver cómo vamos a utilizar este dinero, pero ojo, es el único dinero del que vamos a contar para poder estimular. Juan Ramón, me quedan 40 segundos si quieres para ir cerrando. No, sí, es verdad que hay bienes públicos, más bien bienes cuyo monopolio se atribuye al sector público, que evidentemente o invierte el Estado o no invierte nadie. Pero los presupuestos, por ejemplo, 1.300 millones de euros para pymes, comercio y turismo. Las partidas a la cultura crecen un 26%. 5.300 millones de euros a energías renovables, seleccionando el poder político cuáles promover y cuáles no. Todo esto son decisiones que perfectamente se podrían adoptar desde el sector privado, con una fiscalidad más liviana, más moderada, y que, sin embargo, son decisiones que en última instancia dejamos que tomen políticos con todo el riesgo de error y de corrupción que existe en torno a esas decisiones. Bueno, pues hoy queríamos hacer este primer análisis. Habrá tiempo de volver y de insistir, y además porque la economía, como sabemos, va a seguir presente en la actualidad en los próximos meses. Moisés Martín, Juan Ramón Rayo, muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, hasta la próxima.